Chandigarh es una ciudad típica en la India. Es una ciudad llena de jardines y parques, de vías anchas, de arquitectura moderna. Fue el único proyecto urbano ejecutado por Le Corbusier, el más influyente maestro de la arquitectura moderna, y en el que puso todo su empeño, alma y corazón desde 1951 hasta su muerte en 1965. Es un legado impresionante de urbanismo, paisajismo, arquitectura, escultura, pintura e interiorismo que el maestro suizo nos ha dejado en una ciudad excepcional, utópica, de arquitectura notable y patrimonio de la humanidad por UNESCO. El plan concebido para una ciudad de 500 habitantes se basa en una grilla rectangular adaptada a las condiciones del terreno. La unidad básica era el sector, concebido como autosuficiente e introvertido, subdividido en unidades vecinales alrededor de 150 familias. Estos sectores estaban unidos por una trama de calles jerárquicamente de acuerdo a la intensidad del flujo vehicular que soportan, las cuales son una B1, son carreteras nacionales, una B2, que son servicios públicos especiales, la B3 son avenidas de alta velocidad que cruzan la ciudad, las B4 conducen a equipamientos locales, la B5 son vías barriales, B6 son vías de acceso doméstico, B7 vías peatonales y B8 son ciclovías que son añadidas posteriormente. Cada sector de 1200 por 800 metros se vincula a una vía de alta velocidad B2 o B3. Es atravesado de este a oeste por una calle comercial B4, que se conecta a otros sectores adyacentes por una vía barrial B5 de norte a sur. Las vías peatonales B7 se conectan a las franjas de parques y áreas verdes, basándose en 4 funciones principales: vivir, trabajar, circular y mantener el cuerpo y el espíritu. La propuesta corbusieriana hace una analogía de Chandigarh con el cuerpo humano. La cabeza es el Capitolio, el cual es el sector 1, el corazón el área central, sector 17, los pulmones eran el Valle del Placer, los parques y áreas verdes, el cerebro, las universidades y escuelas, el sistema circulatorio eran las vías y el sistema digestivo la industria. El Capitolio representa la cabeza de Chandigarh, en la analogía con el cuerpo humano que realiza Le Corbusier en este proyecto, localizado en el extremo norte al pie de las colinas de los Himalayas y separado de aquellas por parques y autopistas. Constituye la zona monumental más importante y contiene los edificios más representativos de la ciudad y algunos de los más interesantes ejemplos de la obra del arquitecto. La numerosa elaboración conceptual, así como la minuciosidad y el detalle plasmados en cada uno de ellos, son propias de un relojero suizo. Esa fue la profesión de Le Corbusier en su juventud, y dan muestra del empeño y cariño que puso este maestro a su obra, un compromiso que fue mucho más allá de un simple encargo profesional. Si bien la escala del conjunto excedió los requerimientos funcionales para los que los edificios fueron diseñados, su monumentalidad era necesaria para concretar la visión del primer ministro Nehru, quien esperaba superar la gloria y fama de Lahore, la antigua capital de Punjab, cedida a Pakistán, una meta que al menos un mundo occidental ha sido lograda. La Corte de Justicia fue el primer edificio en ser concluido, ubicado en el lateral sureste del distrito gubernamental. De colosales dimensiones, combina bajo su cubierta protectora de 1.4 metros de espesor 2 bloques diferentes accesibles por detrás, la sede de la Corte Suprema y una fila de 8 salas de audiencias y despachos de 2 alturas. Consta de un bloque en forma de L, enmarcado por una cubierta de concreto que funciona como un gran parasol que se desenvuelve graciosamente en forma de arcos, y que de alguna manera establece un homenaje a las cubiertas de los Havelis en la arquitectura mogol. Este espacio entre el doble techo ofrece una ventilación fluida en el verano y una protección durante la estación de lluvias.
Le Corbusier solía decir que el sol y la lluvia son componentes de la arquitectura, y por esta razón aplicó a este edificio su famoso concepto de brise-soleil, o la inclusión de parasoles como elementos permanentes y constituyentes del edificio. A pesar de esto, la distribución funcional de las cortes tuvo que ser invertido para evitar que el sol ataque a los jueces directamente en la cara. La fachada principal da hacia una plaza a donde concurren la mayoría de vehículos y donde se encuentran los controles de ingreso. La fachada posterior se enfrenta a la gran explanada que mira hacia la asamblea. Ambos espacios se vinculan especialmente a través de un pórtico formado por tres grandes placas de concreto pintado, que contrastan con los elementos de concreto visto. El secretariado, ubicado al otro extremo del Capitolio, separándose del Palacio de Justicia y en el extremo occidental del distrito gubernamental. El llamado Secretariat es una barra larga de 245 metros de largo y 42 de alto, en cuyos 8 niveles contiene las oficinas administrativas de dos provincias, Punjab y Haryana. Su forma recuerda a la unidad habitacional que Le Corbusier realizó en Marsella en 1951. La idea original era erigir una torre de oficinas, llevando así a cabo el proyecto de rascacielos que no pudo construir en Argel. En definitiva, el rascacielos resulta dispuesto horizontalmente, pero mantiene la fuerza expresiva del proyecto Margrevi. La jerarquía administrativa resulta patente a primera vista. Sobre los niveles inferiores, las oficinas de los servicios de 3.65 metros de altura ocupan 5 de los 6 bloques. La fachada del edificio se convierte en una especie de muro de imágenes debido al muro de vidrio que lo cubre, compartimentado y compuesto como una página. El complejo cultural, uno de los proyectos más importantes de Le Corbusier. En los años 50, Le Corbusier había sugerido que el museo debía basarse en 4 componentes: tecnología, sociología, economía y ética, los que él consideraba la base de la interacción humana, y en el museo pretendía establecer un laboratorio de toma de decisiones. La Asamblea Legislativa. Este edificio, en el extremo noroeste, alineado en el eje del Capitolio con 38 metros de altura en su punto más alto y formado por un bloque rectangular, alberga 2 cámaras legislativas, 2 formas curvilíneas y vinculadas entre sí por un foyer. El acceso se hace por un puente sobre un espejo de agua que refleja las grandes columnas del pórtico. El diseño del edificio recuerda una versión del convento de la Tourette, cuyo patio se habría rellenado, o también una dilatada villa Savoye, por la disposición en perfecto de los cuerpos del edificio. Las formas empleadas tienen orígenes muy diversos y parecen como si el edificio condensara tanto las experiencias plásticas del arquitecto como su reflexión sobre las fuerzas cósmicas. El Valle del Ocio, los pulmones de la ciudad. La Valle de Loisiris es un enorme parque lineal que atraviesa la ciudad y que está concebido como una zona cultural y recreativa, más informal, en la que Le Corbusier incluyó teatros al aire libre, tratamientos paisajistas y monumentos. El lago Sucana remata en el eje noreste-sureste con un espacio lúdico. Este enorme reservorio de agua ubicado en el sector 1 fue diseñado como un reducto alejado del ruido de la ciudad, en el que Le Corbusier soñaba como contemplar el reflejo de los Himalayas. Acompañando al lago hay un agradable y una ancha arboleda de 25 metros y 5 kilómetros, que suele ser muy concurrida por los familiares los fines de semana. Inmerso en el lago se encuentra un mirador cilíndrico, cuyo acceso al público fue clausurado debido a que se había convertido en un lugar predilecto para los suicidas. Materiales. Le Corbusier apostó por el hormigón,
algo razonable en un país pobre recién salido del trauma del colonialismo y la partición, aunque su primera idea se había fijado en el ladrillo. Debido a la gran cantidad de madera para encofrado que se necesitaba y que no fue suficiente la provisión hecha, hubo que fabricar unos paneles de metal, y las texturas que surgieron al quitarlos abrieron una puerta mágica para la moderna arquitectura. Le Corbusier no tuvo en cuenta el patrón cultural de sus habitantes, ni su ambiente folclórico, y su planteamiento da como resultado al de un asentamiento urbano con características de ciudad y en algunos sectores de carácter monumental, pero en otros sectores de carácter totalmente pueblerino. El City Center, por ejemplo, el centro o corazón en otras ciudades, está completamente desierto en las noches, que a diferencia de las aldeas u otras ciudades, en estas el ambiente de su espacio central es más dinámico y tiene más vida. Finalmente, la ciudad adquirió una imagen de ciudad europea ideal, dedicadas al automóvil y construidas en hormigón, y con soluciones tipo de vivienda, y estas son las fallas más aberrantes del urbanismo moderno de tipo funcionalista, que tratan de implantar y universalizar los conceptos europeístas sin respetar la idiosincrasia y comportamiento de los pueblos que pretenden someter.